Y Dios quiere que nosotros aceptemos el desafío de poder seguir sirviendo a Dios cada año que pase con más ganas que antes. Mirá al que está cerca tuyo y preguntale cuántos años tiene de creyente. Tómate un minuto. ¿Cuánto tiene? ¿10? ¿10 años? Yo veo personas acá que tienen, creo que hasta más años que yo de creyentes. Ahora preguntale si está sirviendo a Dios. ¿Sabés qué? Cuando servimos a Dios, el salmista dice que sirvamos a Dios con alegría. Que no porque haga, no sé, mucho calor, o hagan 10 años o 20 años que lo serví, ya seas de los que en realidad lo estás pensando. Yo creo que es importante que nosotros, si somos llamados por Dios, logremos vencer el llegar al final y no seamos de los murmuradores, que no seamos de los que nos ponemos descontentos, sino que seamos de aquellos que nos alegramos cuando Dios sigue llamando a otros a que le sirvan. ¿Sabés que en estas parábolas que Jesús compartía y cuenta allí San Mateo, cuenta de lo que Jesús hablaba también de aquellos aún siervos que son llamados, invitados a participar de las bodas y que sin embargo no todos los que son llamados a participar son de los que aceptan la invitación? Y habla en esa parábola de las bodas, habla de aquellos que cuando reciben una invitación para lo que es la fiesta que Dios está preparando, son de los que dicen: no tengo mucho trabajo, no tengo mucho que hacer, y mi negocio, ¿quién lo atiende sino yo? ¿Verdad? Qué importante que nosotros seamos de aquellos que sabemos que las cosas de Dios y los llamados de Dios no se pueden postergar. Dice Jesús que cuando llamó a Pedro, a Jacobo, cuando llamó allí a Juan, ellos estaban con las redes, pero ellos dicen que dejaron las redes y siguieron a Cristo. Ellos le dijeron: bueno, mañana. ¿Cuántos que son así, verdad? Un día de estos. El lunes empiezo, como digo yo, ¿verdad? ¿Cuántos, verdad? ¿Cuántos gordos espirituales, verdad? Que el lunes empiezan a servir y empiezan el ayuno y empiezan realmente la dieta espiritual de buscar más, ¿verdad? Para poder recibir más. Dios quiere que nosotros seamos de aquellos que no postergamos el llamado de Dios para cuando ya en realidad, que cuando ya no tenga salud, porque hay veces que pensamos: bueno, ahora tengo que trabajar, ahora tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero para Dios no hay lugar, no hay tiempo. Si queremos, siempre va a haber tiempo para las cosas de Dios. Pero qué importante que nosotros seamos de aquellos que sabemos fundamentar que nuestro amor por Dios no son solo palabras, ¿verdad? ¿A quién enamorado le gusta que su enamorado solo le brinde palabras? Nadie, ¿verdad? Solo palabras no. Hay acciones, actitudes, gestos. Hay aún, emprendimientos que hablan de ese amor que uno lo tiene que aprender a demostrar. Y a Dios también le tenemos que aprender a demostrar nuestro amor. Y sabés que no es fácil, ¿verdad? No es fácil perseverar en el mundo que en estos tiempos finales hablaba Jesús que en los tiempos finales serían tiempos de tribulación, tiempos de violencias, tiempos donde el amor de muchos se enfriaría a causa de las violencias, y donde Dios dice que si no acortara estos tiempos, ninguno se salvaría. Porque cuántas veces, ¿verdad?, sentimos que en realidad ya nuestras fuerzas no alcanzan, que ya estamos, ¿verdad?, como que ahí muy debilitados. Pero la palabra de Dios promete, y allí en San Mateo, pero en el capítulo 24, cuando habla de los tiempos finales, habla de que Dios mismo acortaría los tiempos para que hubieran quien se pudiera salvar. Acortaría los tiempos para que en su venida Él pudiera realmente salvar a aquellos que habían sido sus escogidos.
Aquellos que cuando dice enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí Dios realmente va a unir y a recoger a sus escogidos y aquellos que hayan realmente aprendido a sobrellevar las cargas, a sobrellevar aún en las dificultades de los tiempos finales que estamos viviendo, pero con la esperanza de recibir la corona de la vida. Cuando en los mensajes a las iglesias allí del libro de Apocalipsis dice que uno de los mensajes le habla a aquella iglesia perseguida, aquella iglesia que sufre tribulaciones, y cuando hablamos de una iglesia, simbólicamente justamente vemos allí a un creyente. Y cuántas veces nosotros sentimos, ¿verdad?, lo que son los tiempos difíciles. Y en aquel mensaje a la iglesia de Esmirna, el Señor le recomienda a esa iglesia y le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Pero qué bueno que es ser fieles hasta la muerte, porque un día vamos a recibir la corona de vida. Hay un viejo coro que dice que un día en lugar de una cruz, el Señor nos dará una corona. Amén. Muchas veces sentimos que la carga, que la cruz cuesta, que cuesta sobrellevar las luchas, pero Dios prometió que Él sería nuestra fuerza para aquellos que estamos batallando aún aquí sobre la tierra. ¿Sabés qué, hermanos? Yo creo que Dios quiere fortalecernos en estos tiempos. Allí la palabra que leíamos del libro de Isaías 28, justamente lo que menciona y dice y se compromete Dios mismo, que Él sería fuerza a aquellos que rechazaron en la batalla, aquellos que realmente estuvieran en la batalla y rechazaran lo que no venía de parte de Dios. Hermanos, muchas veces el enemigo quiere venir a confundir, el enemigo quiere venir a sacarte de las actividades, del servicio. Y nosotros tenemos que aprender que así como recién leíamos en los mensajes que escribía el apóstol Juan a las iglesias, tenemos que no solamente aprender a ser fieles hasta la muerte, sino que también tenemos que aprender a retener lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos saben? Y en realidad todos sabemos que la Biblia dice que el diablo viene para robar, para matar, para destruir. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces te has sentido como que hay algo que te lo quitaron, te lo robaron? Y que necesitas en realidad que Dios obre. ¿Para qué? Para que si algo te fue quitado, Dios te lo devuelva. Y sabés que justamente en estos mismos mensajes del libro de Apocalipsis a las iglesias, hay un mensaje a la iglesia de Filadelfia, aquella iglesia que parecía que era una iglesia que no tenía mucha fuerza. No era una iglesia muy grande ni muy poderosa, porque allí dice que era una iglesia que en realidad justamente tenía poca fuerza, pero había guardado la palabra de Dios y no había negado su nombre. Y Dios le promete que va a sacar realmente las tinieblas, que va a sacar a aquellos que se dicen ser judíos pero no lo son, que se dicen ser cristianos y no lo son, y les dice: y yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. He aquí, le dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona. Yo creo que un gran desafío para el que sirve a Dios, un gran desafío para el que sirve a Dios es que muchas veces somos pasados por pruebas que nos hacen
casi que perder la paciencia. Nos hacen casi que actuar en sangre y carne. Nos hacen que casi hagamos lo que no tenemos que hacer. Explotar, salirnos del carril. Pero el Señor dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto has esperado, porque fuiste paciente, yo también te voy a guardar de la hora de prueba. Retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona. Amén. Hay riesgos, hermanos, en la vida cristiana, en el servir a Dios. Muchas veces corremos el riesgo de cansarnos, de impacientarnos, de dejar quizás el esfuerzo, de dejar de servir a Dios, de dejar de sacrificarnos. Pero si nosotros dejamos esas cosas, ¿sabes qué? Otro va a tomar tu corona. Porque la palabra de Dios habla, ¿verdad?, de que nosotros todos somos preciosos en las manos de Dios, pero ninguno insustituible. Y qué importante que es que lo que Dios nos da, nosotros no lo pierdamos. Si Dios te da un privilegio, si te comprometes con Dios, qué importante que es que retengas en el llamado, retengas el compromiso, la fidelidad a Dios, para que ninguno tome lo que Dios prometió que era tuyo, tu corona. Él dice que fue a preparar lugar para nosotros. Él fue a prepararnos un lugar para cada uno de nosotros. No es que, los cupos llenos, ya no hay más lugar, se terminó, ya vos no podés entrar. No, Dios tiene lugar para nosotros, pero nosotros queremos nuestro lugar en Dios. Qué importante que en un día que vamos a compartir la Santa Cena y recibir estos elementos que hablan de la unidad del cuerpo, ¿verdad? Porque en la palabra de Dios, allí en la carta de Corintios, ¿qué es lo que dice? Que tenemos que nosotros identificar que el pan es el cuerpo de Cristo, que el pan es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Amén. Y en la iglesia cada uno de nosotros tenemos nuestra parte, nuestro lugar, nuestra participación. Y qué importante que como un cuerpo pueda haber lugar para cada miembro, para que cada miembro desarrolle su actividad, su rol, y podamos juntos ser ese cuerpo de Cristo que en este tiempo se levanta para tomar la salvación en medio de naciones que Dios ha prometido que salvaría. Que Dios, como dice allí en la carta de Isaías, en este mismo capítulo 28, donde habla de que Dios sería quien humillaría al soberbio, que Dios sería el que haría caer las soberbias de los hombres, y que Dios promete que a su pueblo, que a sus escogidos les daría corona de vida, les daría realmente recompensa que es salvación, y recompensa que es también el poder sentir a un Dios vivo en nuestras vidas, a un Dios que nos da un propósito, un Dios que nos hace parte del llamado más importante, que es que nosotros podamos servir a un Dios vivo, ser parte de lo que Dios en este tiempo está llamando a sus obreros, a su iglesia, a que podamos ser los que formamos parte de ese testimonio para que el mundo crea. Hermanos, para terminar, recordamos que Jesús oraba antes de dar su vida y decía: Padre, que sean uno. Padre, que sean uno para que el mundo crea. Qué importante que miremos a Cristo y que no pierdamos de vista que nuestro Dios es el que nos va a dar fuerzas para que en cada batalla, en cada día que hay una nueva batalla,